Este tributo, dada la hora crítica en que vivimos, no debe simplemente consistir en loas a su gloria, sino en un juramento de todos los dominicanos de que nos mantendremos leales a sus principios, a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó, y luchó hasta morir con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Las políticas de Trujillo y Balaguer frente a la migración ilegal haitiana. Este es el tema que tenemos preparado el día de hoy para cada uno de ustedes. Agradecer siempre pues el que se den cita con nosotros sobre los temas interesantes para cada uno de ustedes que siempre preparamos. Estuvimos estudiando el tema sobre la migración ilegal haitiana y cómo la han enfrentado los diferentes presidentes que hemos tenido, los cuales pues han tenido esta problemática en todos sus gobiernos, ya que los haitianos son nuestros vecinos más cercanos. Y en mi estudio sobre el tema, me puedo dar cuenta que las políticas más efectivas fueron las de Trujillo y las de Joaquín Balaguer. Conversando con algunos ancianos, algunas personas que vivieron la época decían, no, aquí en tiempo de Trujillo no se veía haitiano en la calle como se ve ahora. Usted lo encontraba en la finca trabajando, usted encontraba 2 o 3 haitianos por ahí, pero no como ahora, igual en tiempos de Joaquín Balaguer. Usted no veía esta gran ola de haitianos, que hay barrios que se han convertido en un batey. Pero este éxito de sus políticas migratorias se debió a una gran represión. La más famosa de ellas, recordar la matanza del Perejil llevada a cabo en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina a principios de la dictadura. Ya unos añitos habían pasado en el año 1937. Unos dicen que se mataron más de 15,000, otros dicen que mataron más de 18,000 y otros más de 30,000 haitianos murieron allá al pasar el río Masacre. Dice, según las políticas, dice la primera de las políticas migratorias muy represivas que adoptó el gobierno de Trujillo. La masacre del Perejil. En octubre de 1937, dicen, Trujillo ordenó el asesinato de entre 12,000 y 35,000 haitianos que vivían en la región fronteriza con Haití. La operación, conocida como la masacre de Perejil, consistió en identificar a los haitianos según su pronunciación de la palabra Perejil, ya que no podían pronunciarla como los dominicanos. Aquellos que no pasaban esta prueba eran ejecutados. Este acto fue parte de su esfuerzo por dominicanizar la frontera y reducir la influencia cultural y poblacional haitiana en el país. Todo aquel moreno que encontraban en la zona fronteriza le decían, diga Perejil, los militares. Ya que los haitianos no podían pronunciar esta palabra correctamente. Entonces, el que no decía Perejil correctamente, se lo envían. Ese era el pasaporte. Usted era dominicano, usted era moreno dominicano, usted no pronuncia bien la palabra Perejil, se fue. Aunque usted sea dominicano, usted media lengua, no pronuncia la palabra Perejil bien, es moreno, se fue. Entre estos muchísimos haitianos que asesinaron, supuestamente estuvieron los familiares del líder y padre de la democracia dominicana, José Francisco Peña Gómez. Se dice que los padres de este murieron, que para poder salvarle la vida a Peña Gómez y su hermano tuvieron que meterlo en una letrina para que los militares no lo mataran, que lo encontraron en una loma y que fue adoptado luego por familia, una familia poderosa de gran adquisición económica dominicana, y por eso Peña Gómez pudo ir a Francia y otros lugares a estudiar. Pero esta fue la primera medida represiva. Entre 12,000 y 35,000 dominicanos. Trujillo en un momento dijo que se le excedió la mano
a sus militares. Unos dicen que Trujillo no ordenó matarlo, sino que dijo limpien. O sea, que limpien la frontera, que saquen todos los haitianos de ahí, pero que los militares entendieron que cuando Trujillo dijo limpien, se refirió a que lo mataran a todos los haitianos que estuvieran allí. Se dice que en el río, allí en el río, lo que se le llamó el río Masacre, luego de eso, no corría agua, corría sangre, todo se tornó en rojo, es lo que se cuenta. Política de dominicanización de la frontera fue otra medida adoptada por Trujillo. Trujillo implementó un plan para fortalecer la presencia dominicana en la región fronteriza mediante el desplazamiento de comunidades haitianas y el asentamiento de familias dominicanas. Esa fue una de las cosas que hizo. Bueno, en Dajabón, en Pedernales, esas zonas fronterizas, hay muchos haitianos, hay asentamientos haitianos ahí. Sácame a los haitianos de ahí, mándalos para su país y pon gente dominicana a vivir ahí. Incluso se les pagó a dominicanos para que vivieran allí, para que poblaran esa zona y así eliminar la haitianización en la zona fronteriza del país. Promovió la construcción de escuelas, iglesias y otras instituciones en las áreas fronterizas para consolidar la identidad dominicana. Vamos a desarrollar un pueblo, vamos a invertir para que la gente tenga deseo de mudarse allí. Vamos a construir escuelas, vamos a construir iglesias, vamos a construir las policlínicas para que la gente tenga el deseo. Vamos a darle ciertos incentivos para que la gente promover el habitamiento de dominicanos en esa área. Dice, se alentó a los dominicanos a ocupar tierras en zonas donde vivían haitianos y el Estado distribuyó tierras a familias dominicanas. Continúo. Los trabajadores haitianos que eran traídos al país vivían en condiciones precarias, a menudo en batalles y eran sometidos a explotación laboral. Lo tenían en un batey a muchos de esos haitianos. Ahí era que usted encontraba haitianos. En ese tiempo, en condiciones inhumanas, de las cuales yo no estoy de acuerdo porque al final son seres humanos. Yo abogo porque se cumplan las leyes migratorias, no porque se le violen los derechos humanos a nadie. Trujillo tuvo siempre un discurso nacionalista y tuvo una visión a largo plazo de preservar la dominicanidad. La masacre y las políticas antihaitianas de Trujillo dejaron un legado de tensiones raciales y políticas entre República Dominicana y Haití. A pesar de su retórica xenófoba, la economía dominicana continuó dependiendo de la mano de obra haitiana, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. La relación bilateral entre ambos países sigue siendo complicada en parte debido a esta historia. Yo estoy seguro, aunque no estoy de acuerdo en esas políticas represivas de Trujillo, pero yo estoy seguro que en los tiempos de Trujillo, si Trujillo fuera presidente en estos tiempos, gran parte de nuestro presupuesto de salud no se fuera en las parturientas haitianas. No tuviéramos, estoy seguro, en tiempos de Trujillo, si Trujillo gobernara en este tiempo, una invasión pacífica. Y estoy seguro que Trujillo no le importara lo que dijeran las comunidades, los países. No le importara lo que dijera la OEA, no le importara lo que dijera la ONU en ningún país, porque simplemente defendía la dominicanidad. Bien, esas fueron las políticas migratorias que aplicó Rafael Leónidas Trujillo Molina, las cuales le dieron éxito. ¿A base de qué? Muchos dicen que el fin justifica los medios. Yo no estoy de acuerdo con una represión, con que se le quite la vida a nadie. Con eso no estoy de acuerdo porque se deben preservar los derechos humanos de cada quien, pero sí estoy de acuerdo con que se apliquen las leyes migratorias a cabalidad, al pie de la letra, pero siempre respetando los derechos humanos de las personas. Vamos con las políticas migratorias que aplicó Joaquín Balaguer, otro presidente que tuvo retos frente a la migración ilegal haitiana. Dice restricción y control. Balaguer reforzó las políticas de control migratorio en la frontera entre Haití y la República Dominicana. Promovió discursos nacionalistas que consideraban
a los haitianos como una amenaza para la soberanía, la cultura y la identidad dominicana. Recordar que el presidente Balaguer era un gran orador, muy persuasivo, que cuando él quería impregnar una idea en el pueblo dominicano, en las masas, venía con un discurso nuevo, un excelente, de los mejores oradores que hemos tenido estaba el presidente Joaquín Balaguer, que incluso era profesor de oratoria de Rafael Leónidas Trujillo Molina, de quien hablamos hace un momento. Dice, en 1983, bajo su influencia, se promulgó una reforma constitucional que restringió aún más los derechos de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en suelos dominicanos, excluyéndolos de nacionalidad dominicana al interpretarlos como en tránsito. Me parece muy interesante esto. Hace unos días vimos que hijos de haitianos exigían la nacionalidad dominicana, exigían ser reconocidos como dominicanos, aun siendo hijos de padres haitianos con estatus ilegal en el país. El presidente Balaguer en 1983 promulgó una reforma constitucional para excluir a los hijos de haitianos de nacionalidad dominicana. Dice, interpretándolos como que eran personas que estaban en tránsito en el país. O sea, sus padres están ilegal en el país, a usted no le compete obtener la nacionalidad dominicana. Permiso de migración laboral o permiso de trabajo. Dice, a pesar de su discurso anti-haitiano, Balaguer permitió y reguló la entrada de miles de trabajadores haitianos para trabajar en la industria azucarera y en la agricultura. Estos trabajadores, sin embargo, vivían en condiciones precarias, en los bateyes, en pocas protecciones legales y bajo explotación laboral. Y escuche bien, permitió y reguló la entrada de miles de trabajadores haitianos. Y yo estoy de acuerdo con esto. Es necesaria la mano de obra haitiana, pero que esté legal. Que esa mano de obra haitiana que vamos a utilizar en el ganado, en la construcción, en la agricultura, esté regularizada. Que sepamos el nombre de ellos, que sepamos cuáles son los haitianos que están aquí. Que cuando cometen un delito se puedan perseguir por nombre y apellido. No que entren desmedidamente, sin control, a nuestro país. Vamos a tomar medidas, vamos a repatriar a todo el que está ilegal. Se necesita mano de obra, vamos a regularizarlo. Vamos a otorgar visa de trabajo. Pero vamos a saber quiénes son los que están trabajando aquí. No es que tenemos fulanito pie, fulanito pie, fulanito pie, fulanito qué sé yo cuánto, que no sabemos quiénes son. No, vamos a regularizarlo. Vamos a tener un sistema. Fulano de tal, fulano pie, está trabajando en tal finca. Con el hacendado fulano de tal. Que haya un control. Dice, la Ley General de Migración, Ley 95 de 1939, modificada bajo Balaguer. Aunque la ley original fue promulgada antes de su gobierno, Balaguer utilizó esta normativa para restringir la entrada de migrantes considerados no deseados, principalmente haitianos, mientras fomentaba la migración selectiva de otros grupos como europeos o asiáticos, siguiendo la lógica del blanqueamiento. La ley establecía requisitos estrictos para los inmigrantes, pero en la práctica estos no se aplicaban de manera uniforme. Los haitianos eran admitidos como trabajadores temporales, mientras que se les negaban derechos básicos como la residencia o la nacionalidad. Podían venir regularizados, como mencionamos hace un momento, no se le daba la nacionalidad ni la residencia, se les restringió, pero sí eran admitidos como trabajadores. Una visa de trabajo por un tiempo, pasó ese tiempo, usted renueva, no se le otorgó, se va para su país de nuevo. Dice nacionalismo extremo y discriminación racial. En su libro, La Isla al Revés, en 1983, Balaguer describió a los haitianos como una amenaza para la integridad cultural y racial de la República Dominicana, alimentando prejuicios raciales y fomentando un rechazo hacia la influencia haitiana. Este discurso alimentó políticas discriminatorias y justificaciones para el trato desigual
hacia los migrantes haitianos. Dice, Balaguer lo describió a los haitianos como una amenaza para la integridad cultural y racial de la República Dominicana. Y es cierto, son una amenaza para la dominicanidad. Eso fue en 1983. Y hoy, en 2024, estamos viendo que lo que dijo Balaguer es una realidad. Porque los haitianos no solo quieren venir aquí a trabajar, no solo quieren venir aquí en busca de una mejor vida, sino que se creen dueños de este país. Cuando usted le dice que ya tienen que irse, no quieren. Ajá, por eso yo te permito estar en mi casa. El día que yo no te quiero en mi casa, tú no te puedes encojonar. Agradéceme por el tiempo que te permití estar y vete. Porque no es obligatorio. Yo tengo en mi casa a quien yo quiera. Militarización de la frontera. Esta parte es bien importante. Balaguer reforzó la presencia militar en la frontera para regular y limitar el flujo migratorio desde Haití. Implementó operativos de deportación masiva de haitianos, especialmente durante sus periodos de gobierno en los años 70 y 90. Esas deportaciones fueron criticadas por su falta de procedimientos legales y el trato inhumano hacia los deportados. O sea, aumentó la presencia militar en la frontera y se llevó a cabo un plan migratorio de deportación. Yo estoy seguro que esos militares no eran tan corruptos como muchos de los que tenemos hoy en día, que son traicioneros a la patria, tomando dinero de los haitianos. Necesitamos mano dura. ¿En qué sentido? En que se cumpla la ley al pie de la letra. Está bien que se deben respetar los derechos de los haitianos, los derechos humanos, yo estoy de acuerdo, pero también se deben respetar las leyes migratorias de la República Dominicana. No podemos seguir con esta haitianización que tenemos en nuestro país. Simplemente no podemos seguir permitiéndolo. Dependencia, dice, impacto a largo plazo. Dice aquí, dependencia económica de la mano de obra haitiana. Dice, la industria azucarera, controlada en gran parte por el Estado a través del Consejo Estatal del Azúcar, SEA, empleaba a miles de haitianos en condiciones laborales precarias. Los haitianos también desempeñaban un papel crucial en la construcción y la agricultura, sectores donde los dominicanos no solían aceptar empleos debido a los bajos salarios. Y aquí está el punto. Escuche esto, lo importante. Los haitianos trabajaban en condiciones precarias y los dominicanos no solían aceptar estos trabajos en la industria azucarera debido a los bajos salarios que recibían los haitianos, porque trabajaban prácticamente en condiciones de esclavos, condiciones inhumanas que usted incluso poniendo una máquina a trabajar todas esas horas, la máquina en cualquier momento se iba a comenzar a dañar, porque se comienzan a desgastar las piezas de las máquinas. Entonces, ponían a trabajar a estos haitianos como máquinas y los dominicanos no querían trabajar por el bajo costo, las largas horas de trabajo. Y lo mismo sucede hoy en día. No es que el dominicano no esté dispuesto a trabajar, es que el dominicano no se va a esclavizar. Porque el trabajo que el dominicano no hace aquí, lo hace cuando se va a Estados Unidos. Y que dice que allá se le va el orgullo, no, que allá pagan más. Eso es lo que sucede. Por esos trabajos que el dominicano no hace aquí, que si lo hace en Estados Unidos, cobra bien allá. Aquí cobraría una miseria. Entonces ese alegato de que el dominicano no quiere trabajar, quiten lo que no es cierto. Es que el dominicano no se quiere esclavizar por una miseria. Eso es lo que sucede. Las políticas migratorias de Balaguer consolidaron una estructura social discriminatoria hacia los haitianos, dice, lo que contribuyó a la marginación y exclusión de esta población en República Dominicana. Estas medidas también dejaron un legado de tensiones raciales y nacionalistas entre ambas naciones que persisten hasta la actualidad. La falta de regularización migratoria adecuada creó generaciones de descendientes de haitianos en el país que vivieron sin acceso pleno a derechos civiles, económicos y políticos. Entiendo que tal vez sí se violaron derechos humanos
las políticas sí dieron resultados, pero necesitamos, como en ese tiempo, militares, políticos comprometidos con la dominicanidad. Eso necesitamos nosotros. Que se apliquen las leyes migratorias al pie de la letra. Se oponga quien se oponga. Opine la nación que opinen. Que se lleven los haitianos para allá, para su país. Pero no podemos permitir que con nuestros propios recursos pongan en peligro la cultura y la soberanía del pueblo dominicano. Estas fueron las medidas adoptadas por Trujillo y las medidas adoptadas por Balaguer. Y yo pido que se apliquen nuevamente todas las políticas, que sean repatriados, que sean sacados de este país todos los haitianos ilegales, que permanezcan los que están legal. Pero los que estén en estatus irregular, que sean devueltos a su país, que haya mano dura con el cumplimiento, que todo aquel militar que se ha encontrado cogiendo el dinero a los haitianos sea declarado enemigo de la patria. Que se apliquen, pero que se respeten los derechos humanos de cada uno de ellos. Y también que ellos respeten el aplicamiento de nuestras leyes migratorias. Recuerde suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con sus familiares y amigos y dejarnos su comentario de qué le parecen estas medidas, de que si haría falta un Trujillo en estos tiempos, de que si haría falta un Balaguer en 2024. Nos vemos en un próximo video.